¿Se está visualizando? Sí, Lisen. Ok, muy bien, muy buenos días chicos. Hoy día vamos a empezar la clase número del el tema 2 de la unidad 1 de tipo de mercados y lo que es entorno de mercadotecnia internacional. Ya, si bien es cierto, ya vimos cuestión de los entornos del marketing, tanto los controlables como los no controlables. eh, y en la cual vimos que lo que la cual nos interesa a nosotros es en los mercados, en este caso el entorno extranjero, ¿no? Porque ahí es donde nosotros eh, vamos a incursionar y, y es necesario porque el estar en un negocio, o sea, tener tu propio negocio o trabajar en un área determinada, es necesario porque si tú ves que en tu mercado, en este caso Bolivia, ves que no es muy rentable para ti y tienes producto, o sea, en stock en tu almacén ocioso y no sabes cómo vender y ya tienes el mercado ocupado en Bolivia, entonces es interesante de incursionar a un nuevo país. Entonces ahí es donde incursionas a un nuevo país, pero para antes de incursionar, nosotros tenemos que hacer una evaluación de ese país, cómo lo está manejando. ¿Ok? Entonces ahí es donde es importante conocer el entorno, cómo se mueven el factor económico, socioeconómico, el factor legal, la tecnología, lo geográfico, lo político, lo cultural, lo demográfico. Cada uno de estos aspectos atribuyen para tu producto en este caso, o también puede ser un servicio, ¿no? Pero en este caso un producto que tú quieras incursionar, ¿no? Porque si es que tiene un factor legal, de repente sus impuestos, su, la protección que tiene a sus propios negocios de parte del Estado, entonces eso es también un impedimento de poder quizás ingresar. O también es para ti que tú sepas en ese país a qué estás ingresando, ¿no? ¿Por qué ingresarías a ese país? Lo tecnológico es vital, pues, porque si no hay una tecnología donde puedas utilizar tu medio de comunicación con tus clientes, con tus proveedores y todo lo demás, o sea, es importante, porque si de repente maneja una buena tecnología, tu logística va a ser más rápida, ¿no ve? Y lo demográfico también, porque en base de eso decides, porque si es un país que realmente está creciendo constantemente, hay un crecimiento exponencial de ese país, entonces es interesante de poder ingresar porque tiene un crecimiento, ¿no? De poblacional. Y en la cuestión de lo geográfico, porque si es un país que tiene un consumismo en este aspecto eh, de que su la conexión entre los lugares es más rápido, entonces tu distribución te va a ayudar para que sea más rápido de llegar. Nosotros, por ejemplo, en Bolivia, para que tengan una idea, o sea, tenemos nuestro eje, que es el eje central, que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. O sea, a pesar que los caminos están más que todo en Salar, por ejemplo, hay un problema, pero tenemos un eje y bueno, o sea, es un eje que nos une entre todo a nivel nacional y en base a ese eje se mueve la economía, ¿no? Entonces, es importante esa parte, ¿no ve? Entonces, cada país tiene esa particularidad de poder, de tener sus enlaces de cada lugar para poder distribuir, ¿no? Y lo cultural, de hecho, pues lo cultural va a esa parte porque cada lugar tiene una cultura que se identifica, ¿no ve? Y entonces es importante para nosotros saber la cultura de ese país, porque recuerden que los costumbres, los modos, ¿no ve? Contribuyen a que uno pueda tener una mayor aceptación a ese mercado, en el sentido de que si tú llegas a esa cultura con tu producto, a su costumbre, entonces tu producto va a tener, o sea, una aceptación rápida y va a originar pues lo que la mayoría, lo que queremos, ¿no? O sea, de que se consuma, se conozca y ellos son los portavoces de tu producto, ¿no? Hacia su entorno. Y el otro que es el factor político, sabemos que el factor político es muy importante. ¿Por qué? Porque en el sentido de que si ese país maneja el aspecto de la política como
predominante, entonces tienen ciertas reglas también, ¿no ve? Entonces es importante de saber esa situación para ver si invertimos o no. Por ejemplo, ahorita nosotros, yo pregunto a ustedes que estábamos acá, ¿ustedes irían y eso es una pregunta para todos, ¿ustedes irían, en este caso, teniendo un producto acá que ya tiene un stop y todo lo demás, irían a invertir a Venezuela? Les pongo un ejemplo. Dejo el micrófono abierto. ¿Ustedes irían? De mi parte, no, Liz, Ya, ¿por qué no irías? porque ahí está mal, económicamente todos están mal, ¿no? Y la mayoría, algunos no tienen ni para comer, entonces saldría perdiendo. Ok, hay un factor que infiere el lado económico, factor económico, socioeconómico, ¿no ve? La sociedad y la economía. Hay un factor. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede decir? ¿Por qué no invertiría y fuera como Venezuela un país para invertir, para llevar mi producto? Katy, Armando, Roberto, Carlos, Willy, ¿qué nos pueden decir? Eh, yo creo que no, ¿no? Por lo que está actualmente está Venezuela, está complicado llevar allá o invertir en Venezuela, porque, o bueno, también en una parte sería si vas bien con un plan estratégico, con qué producto llevar, tal vez te puede ir bien, pero si no vas con un plan, te puede ir mal. Ok. A ver, Willy, Roberto, Carlos. ¿Qué otro factor ven que es predominante en ese país que yo no invertiría? Ya nos dijo su compañera que es el factor socioeconómico, ¿no? Que hay un problema muy coyuntural y el otro el económico, ¿no? La economía, que no hay ni siquiera para comer, entonces todos luchan, o sea, por algo, por sobrevivencia y puede llamar esa parte, ¿no? Pero ¿qué otro factor pueden ver que es incontrolable en ese país? Analicen tal vez el factor político y demográfico, porque políticamente tal vez, como se vio, bueno, como yo pude ver, no están en una situación estable, y demográfico, porque no todos, o sea, con demográfico nos referimos a un lugar específico, pero el país no tiene, digamos, estabilidad económica, también podría entrar, o sea, esos dos factores podrían unirse en el demográfico. Ya. En este caso, el político sí, porque de hecho es un partido y es en este caso, de toda la línea de Hugo Chávez, ¿no? Que ahora está Maduro, lo está así siguiendo la línea, ¿no? Entonces hay más poder político. Y se dan cuenta hay dos bandos, ¿no? Uno con Guaidó y entonces otro, entonces es un político, ¿no? Entonces si no estás con uno, estás con otro y origina, tu negocio va a tener ese desfase. En lo demográfico, en este caso, pues sería, en demográfico estamos hablando de la población, ¿no ve? Ahora podemos hablar en este caso en el sentido de que, no, o sea, no hay pues el, la- el, el poder adquisitivo porque la mayoría de personas o sea, ha migrado a a otros países cercanos, ¿no ve? Entonces, ese es el detalle que tienen que ustedes poner a consideración, ¿no ve? Su población es en la cual países cercanos como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Chile, y acá también han venido algunos y se dan cuenta, o sea, han salido de esa parte. Entonces, esa es una parte y entras en la parte de morgue. O sea, si se dan cuenta en varios aspectos, puede ser que afecte, pero ahorita lo que tiene más predominancia es el factor socioeconómico y el factor político, ¿no ve? Porque eso es lo que ha originado cómo está ese país. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si nosotros no sabemos la realidad de ese país, por mucho que veas que es interesante y todo, pero si no tienes o sea, no ves esa realidad,
pues no vas a perder. O sea, lo que uno quiere es ganar. Al ingresar a un país quiere ganar, no va a perder. O sea, quiere tener un rédito sobre eso, tu inversión. Puede ser tu inversión que lo recuperes en un cierto tiempo por tu planificación, pero tiene que haber ese rédito. Por eso que buscamos ese país como un aliado y que te genere, ¿no ve? Pero hay que hacer un estudio de ese país. Entonces, esto es una parte de saber, ¿ok? Entonces, uno de estos factores, justo que yo les decía, es esto, ¿no? El factor cultural. El factor cultural, eh, porque la cultura, si se dan cuenta, es como cada persona tiene una forma de poder vivir en su núcleo, ¿no ve? Como les dije en la anterior clase, cada uno de nosotros somos diferentes. Acá estamos un mix ahorita, solamente en nuestro país. Tenemos de Oruro, de Cochabamba, o sea, la mayoría somos Oruro y Cochabamba. Y, pero ustedes han ido a otros lugares y han visto cómo es su cultura, su modo de vivir esas personas. Y se dan cuenta, si estamos solo en Bolivia, tenemos culturas diferentes. O sea, imagínense cómo es un país. O sea, cada uno tiene esa cultura. Y de esa cultura, en que no lo crean, tenemos subculturas. Bueno, en este caso no vamos a entrar a estudiar la sociología, pero hay subculturas, que cada uno tiene sus propias creencias, su propio modo de vivir dentro de una cultura. O sea, dentro de Oruro hay todavía una cultura todavía más, una subcultura más enraizada. O sea, y así, se imaginan, es un mundo por descubrir. Pero es interesante porque si tú llegas a ese mercado bien segmentado, entonces tu producto es más rápido de ingresar. A veces las empresas no ven esa parte, o sea, lo generalizan en todo, pero no llegan a esa parte, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque se basa engloba en este caso en sus idiomas, en sus valores, en sus costumbres, ¿no ve? Porque recuerden, nosotros venimos de generación en generación y esa generación lo llevamos transmitiendo por nuestros antepasados y nos van dando nos van enraizando sobre ese modo. Y nosotros, a nuestra cultura que llegamos, no lo jalamos todo, esa costumbre que nos pase. Sí tenemos lo básico, pero ya lo adaptamos a nuestra realidad. Por ejemplo, ahora la generación Z es más tecnológica. Antes no tenía esa parte, ¿no ve? Yo recuerdo hasta de mi niñez, mi parte de mi niñez, mi juventud, el televisor que yo, para mí que era lo más bonito, era un televisor de esos redondos, o sea, y era el blanco y negro y de colores, así era. Yo recuerdo que en ese tiempo, por ejemplo, no tenía la de colores, o sea, para que tengan una idea, no lo tenía. ¿No ve? Pero ¿qué pasaba? Que mi vecino, me acuerdo que se compró ese colores, wow, y para mí era wow, o sea, no, o sea, y yo tenía el televisor blanco y negro en mi casa, pero porque mi vecino tenía el de colores, toditos íbamos ahí, y creo que toditos íbamos al del vecino porque tenía la novedad que era el de colores. ¿No ve? Claro, no ha pasado ni unos meses y hemos tenido de colores, pero a eso me voy. O sea, y se dan cuenta ahora, o sea, cómo ha cambiado ese sistema de tener, de la situación, cómo ha cambiado en cuestión de esa parte. Entonces, ahora ya las costumbres que yo, o sea, que yo le digo porque, o sea, yo me he formado en esa forma que no había celulares. Entonces, miren, ahora esta generación, pues, es nativa, o sea, ya saben utilizar un niño de cuánto, 3 4 5 años, y eso un poco menos, ya saben utilizar el celular mejor que nosotros, porque es nativa. O sea, es una generación que ha transmitido. Tú lo vas a transmitir todos tus costumbres, lo va a tener, pero ya a su estilo, lo va a dar a su estilo esa parte. Entonces esa parte nosotros tenemos que detectar, ¿no? Porque, como les decía, cada uno somos diferentes y eso nos va a hacer nuestra conducta, ¿no? ¿Ve? De cómo nos comportamos. Entonces, implica los valores, porque cuando el consumidor en este aspecto se siente muy motivado y tú vas por sus valores que se identifica, por ejemplo, Oruro, ¿cuáles son sus valores que más se identifica? Acá tenemos a Carlos y a Roberto. ¿Cuál sería identificativo de Oruro para yo ir a vender un producto y que me tenga aceptación en su mercado en Oruro? ¿Cuál sería? Roberto y Carlos.
Ah, no, Carlos se ha salido, ¿no? Está acá, está acá. No, Lisa. Ya, así, perdón, No, está. no entendí bien la pregunta, Lisa. ¿Cuál de tus, o sea, si yo quisiera ir a vender a Oruro, en este caso, ustedes que son de Oruro, ¿cuál sería uno de los valores, ya, que me tuviera más aceptación en Oruro? O sea, ¿cuál sería? Si fuera, es un nuevo producto, pero quiero ingresar a Oruro, pero ¿cuál sería ese valor que me identificaría y podría tener una mayor aceptación con la gente de Oruro? ¿Cuál sería? ¿Mm? Y tienen ustedes algo identificativo que todos lo sabemos. ¿Lo han detectado? A ver, les voy a dar una idea, una ayuda. Pues, si yo voy con un producto allá y y pongo como un valor, en este caso, que es la fe, porque Oruro, la Virgen de Socavón, o sea, es un símbolo, aparte que el carnaval, ¿no? Es un segmento también que puedes entrar, pero en cuestión de la fe, si yo entro en cuestión de hacer una publicidad o enraizarme esa parte, ¿tú crees que no tendría una aceptación por mi producto? Pues sí. Si bien es cierto, hay gente que quizás no sean tan devota de la Virgen de la Virgen de Socavón, pero la mayoría se identifican en esa parte. Si tú ves en las publicidades, a Oruro más lo identifican con cuál, la Virgen de Socavón y el carnaval. ¿Eh? Esos nos identifican. Cochabamba, ¿con qué nos identifican? Chicos, los de Cochabamba, ¿con qué nos identifican a Cochabamba? Aparte de la comida, ¿no? Pero ¿con qué nos identifican? Podría ser Urcupiña. Claro, puede ser esa parte, Urcupiña. ¿Y qué más? Solo dos. Tenemos el más grande de Sudamérica, por lo que yo sé. El monumento, ¿no? Más grande de Sudamérica. El Cristo. El Claro, Cristo. claro, pues, porque si tú ves una publicidad, siempre está el Cristo, ¿o no? Eso nos identifica a nosotros. O sea, el Cristo significa fe, o sea, también comparte un valor, o sea, ¿se dan cuenta? Si tú ves una publicidad y pones el Cristo de Cochabamba, es Cochabamba. ¿No ves? Entonces, si pones tú, en este caso de la Virgen de Socavón, ¿no ves? Ya identifican carnavales. Entonces, a eso me voy, porque eso es parte que si, esa es una motivación hacia el consumidor. Por eso que cuando vamos a un mercado tenemos que encontrar su cultura, sus valores, qué le motiva esa parte. Cada uno es indistinto. Su lenguaje, tanto el uso verbal, ¿no ve? Como también el no verbal. El verbal, de hecho, es el idioma, ¿no? Porque en este caso es muy importante. Porque si ese país en este caso, es un país que netamente habla el inglés o su predominancia es el español y una parte es el inglés, entonces, si te das cuenta, tienes que saber que va a ser un mercado que también maneja dos idiomas. ¿No ves? Entonces tienes que ver ese lado. En nuestro país, nuestro lenguaje dominante es el español. Entonces de ahí ya viene el quechua, el aymara y otros idiomas más, pero el predominante es eso. Y los segundos, este, los dos seguidos son el quechua y el aymara. Entonces, ¿te das cuenta? Es muy importante esos nichos cuando uno detecta. Y lo no verbal refiere que en cada país tiene pues sus gestos y unos gestos bien marcados que se identifican, ¿no ve? Entonces, cuando uno entra a ese país y ve esa parte en el lado del lenguaje, pues es muy importante. En este caso, ¿a qué se refiere el no verbal? Porque resulta que si es que tú, por ejemplo, un símbolo para ti en nuestro país es muy bueno, o sea, nos identifica y sabemos, por ejemplo, un ok, ¿no? Este es un ok, es positivo y todo lo demás. Pero quizás en ese país este ok para ellos es algo que está en contra de sus leyes, en contra de su religión. Entonces, si tú no lo estudias, ese ok para ti puede ser un desastre, tu campaña, tu publicidad, todo lo demás. O sea, me quiero dejar entender, ¿no ve? Esa es una parte que a veces nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, en países como, por ejemplo,
En Japón, por ejemplo, es muy marcado, o sea, perdón las señoritas que están acá, es muy marcado el machismo. O sea, si se dan cuenta. Entonces, si tu campaña va en este aspecto que un hombre más feminista, no va a tener el impacto, porque es muy machista. O sea, en el sentido de que es más predominante el hombre que la mujer. Entonces, esos aspectos nosotros debemos considerarlo en aspectos del lenguaje. ¿Qué otro más? La estética. Cuestión de los gustos, los colores, las formas, los diseños, la música y todo el aspecto. Si el producto en este aspecto no contempla en cuestión de identificarse, pues no va a tener aceptación. China, para que tengan una idea, los colores predominantes en China son el rojo y el amarillo. Si ustedes ven todas sus publicidades de sus grandes marcas, son rojo y amarillo. ¿Por qué? Porque el rojo para ellos simboliza de ellos, o sea, o sea, es muy predominante y de hecho el amarillo por el oro, o sea, por el poder y todo lo demás, ¿no? Entonces, el rojo y el amarillo para ellos es fuerte, se identifica mucho. Entonces, cada país tiene un identificativo. ¿No ve? Entonces, en base de eso es donde va esa parte, ¿no ve? Entonces, todos estos aspectos en el factor cultural es muy importante que nosotros podamos identificar, ¿ok? ¿Qué otros aspectos más? La religión, de hecho. La religión es clavísima en este aspecto, porque si en ese país todos son católicos, pues ya sabes que tienes un mercado que tiene una vocación a lo católico y acá no hay de ver la religión. Pero si ese país es, por ejemplo, musulmán, que no le gusta la carne, o como los en países de Asia que, por ejemplo, tienen esa tendencia de no comer carne, por su misma religión, entonces se dan cuenta esa parte, entonces es importante saber el detalle. De repente son protestantes, de repente son puro cristianos, entonces tienes que ver esa parte, porque también el producto, la forma, todo lo demás, el color, transmite para la aceptación de ese producto en ese mercado que has elegido. ¿Ok? El factor socioeconómico en este aspecto. El factor socioeconómico es muy importante porque nosotros para ir a ese país tenemos que medir su producto bruto interno. A veces nosotros no determinamos esa parte, ¿ok? Y a veces al no determinar esa parte del producto bruto interno, originamos que no vemos cómo ese país se mueve económicamente. Entonces es importante ver su PIB, ¿no ve? Porque si no lo vemos, nosotros vamos a tener un problema, ¿no ve? Porque en base del PIB medimos el país y el mercado, o sea, determinamos cómo se está moviendo, si es interesante de poder yo invertir en ese país. Y el Producto Interno Per cápita, en este caso, es donde determinamos el valor de la compra, o sea, cuánto es el poder adquisitivo, o sea, de la persona, ¿no ve? Para el proceso de compra. O sea, si tiene el alcance, si mi producto, por ejemplo, es de un consumo masivo y un precio accesible, esa persona estaría dispuesta a pagarme por mi producto y se acopla, o sea, si mi producto vale $1, la persona tiene la capacidad de pagar $1. Entonces, a eso se va a de poder analizar. La tasa de interés, pues tenemos que saber la tasa de interés, porque si nosotros no sabemos la tasa de interés, cuánto cobran el proceso de compra, el ahorro y la inversión, pues nos va a tomar ese problema, porque si de repente tú quieres incursionar en ese país, quieres inversión en ese país, y si de repente la tasa de interés es muy interesante, te origina bien, pues para poder invertir, porque tú también puedes sacar una inversión en ese país para poder seguir operando, o te falta logística, te falta personal, te falta distribución, y también invertir en publicidad, yo qué sé. Entonces, si tu tasa de interés es muy interesante, entonces no es necesario que tú saques en Bolivia, puedes sacar en ese país porque tu tasa de interés es mucho más baja. El tipo de cambio es importante porque recuerden que cada país manejamos un tipo de moneda, o sea, es diferente. Entonces, en base de eso determina. Yo les puse ejemplo hace rato de Venezuela, entonces yo como sabiendo que Venezuela su moneda está muy devaluada, entonces imagínate, no puedo pues, o sea, irme allá porque justamente mi moneda, o sea, mi moneda va a ser más fuerte que la de ella. Pero ¿qué pasa? Que todos, ¿qué me van a pagar? En su moneda. ¿Vieron? Entonces, no, en ese aspecto, por eso el factor económico no es importante,
¿Por qué? Me van a pagar en monedas de Venezuela, o sea, pero y no vale, o sea, no tiene un valor, o sea, se dan cuenta cuántos problemas hemos visto en noticias que no tiene esa parte. Entonces, sí es imperante esa parte, ¿ok? El tipo de cambio. La inflación, pues creo que está además un factor clave de allá es la inflación. Allá en Venezuela es hiperinflación. Y creo que está, sí, hiperinflación. O sea, está verdaderamente, o sea, es el valor de su moneda, por eso que ha originado que hay un momento acá en Cochabamba nomás, que la gente por 20 pesos te vendían así todo un fardo de monedas de Venezuela y te vendían así como para coleccionar para nosotros, ¿no? Pero para ellos traían en cantidad. O sea, esa es una parte que se dan cuenta por qué pasa ese lado, ¿no? De que tu moneda tiene, ya no tiene un valor ese lado. Entonces, otras monedas tienen mayor fuerza en tu país. Entonces, esa es en la cual yo les puedo decir en cuestión de algunos factores que vamos a encontrar en los países que vamos a incursionar. Yo pregunto, antes nos quedan unos 4 minutos. Eh, el, de hecho, estos puntos del PIB, del per cápita, de la tasa de interés, el tipo de cambio y de inflación, son algunos de indicadores. Hay más indicadores. Para mí estos son los indicadores más importantes, pero hay más indicadores que te ayudan a terminar como factores. ¿Ok? Eso tómelo en cuenta. La pregunta es hacia ustedes, chicos. En nuestro país actualmente estamos viviendo, o sea, una buena bonanza como para que yo, si yo fuera de Chile o de fuera de Perú, viniera a invertir, ¿sería adecuado? Yo pregunto. ¿Ustedes creen que sería adecuado que yo, o sea, está un buen momento Bolivia para que yo venga e invierta en Bolivia? Soy un empresario y quiero invertir en Bolivia. ¿Sería el momento adecuado para que yo pueda invertir? Justo ahora Lisa, no creo, ¿Por qué sería más o menos? por la pandemia más que todo y en realidad hay más vendedores que compradores, a lo que he visto, ¿no? Entonces no está buena la situación. Ya. Creo que quería intervenir también. ¿Querías intervenir quién otro? ¿Carlos? ¿Era Carlos o era Armando? Yo no, pero igual voy a Ya, responder. Eh, yo creo que invertir ahorita en Bolivia en este momento es casi imposible, ¿no? Ya que el gobierno actual está, digamos, no estamos bueno económicamente, ¿no? Ya que creo que ayer han aprobado el bono salud, creo. Y bueno, yo diría que invertir en estos momentos en Bolivia sería arriesgado, ¿no? Sería complicado. claro. Sí, en sí, chicos, para que tengamos una idea, la pandemia no creo, más bien, si yo fuera una empresa que dedico más o menos productos para bioseguridad y salud, me va a ir bien. Es indistinto. O sea, ahorita, ¿por qué no invertiría? Ya hemos visto hace ratito, por el aspecto económico, político, porque ahorita es más político que otra vez. Entonces, hay una inestabilidad. Yo como empresario diría, no, o sea, no es un país para poder yo invertir, porque tiene una estabilidad política. Entonces, me va a originar esa parte, ¿no ve? Entonces, porque Bolivia no tiene inflación. Bueno, tenemos el lado económico que nos ha afectado algunas cosas, sí, pero más sería esa parte, ¿no ve? Entonces, son elementos que nosotros tenemos que distinguir y ver, ¿ok? Muy bien. Eh, Se va a acabar ahorita la plataforma
y vamos a entrar al otro para hablar sobre los grupos, ¿ya? Que vamos a definir para los trabajos que se nos viene. Ok, ahorita en el mismo Zoom vamos a entrar, ya, en la misma enlace para ver de los grupos, definir, ya, cómo vamos a trabajar. Y también hay un trabajo de pendiente que tienen que hacer en el Moodle, ahí está.